Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches a todos los que nos ven en este día o puede ser cualquier otro día. Es una bendición volver otra vez a estar nosotros al frente de este estudio tan maravilloso. De verdad que Daniel es un estudio fascinante donde todos vamos a aprender demasiadas cosas. Claro que sí. Bienvenidos y gracias por acompañarnos en estos estudios. Y le pedimos a Dios que así como ha sido de bendición, está siendo de bendición para nosotros, lo pueda hacer para ustedes también. Amén. Qué bendición porque nosotros tenemos estos estudios y lo hacemos como la comunidad cristiana de la Roca de Betel. Y si usted es un seguidor nuestro, usted está siendo parte de una iglesia en línea. Es una iglesia donde el propósito de Dios para la iglesia es que los santos se puedan, es preparar a los santos para la obra, capacitarlos. Así que estamos capacitando a todos los que nos siguen para que podamos hacer la voluntad todos de Dios, cada uno en sus respectivas vidas. Así es. Bueno, entonces hagamos un pequeño recorder de lo que hemos estado aprendiendo en este maravilloso libro de Daniel. Llevamos solamente, puede ser capítulo y medio, ¿no? Porque llevamos el capítulo 1, donde estuvimos viendo que no nos roben la identidad. Recuerden, ese fue nuestro primer capítulo. Luego estuvimos viendo, decide no contaminarte. La semana pasada estuvimos viendo cómo enfrentar un problema. Allí sacamos cositas básicas, como fue que primero tenemos que tener fe en que Dios es el único que nos puede ayudar, que debemos orar, interceder, buscar esa ayuda, esa base de alguien, una persona que nos ayude, y luego agradecerle a Dios antes que nada, antes de hacer cualquier cosa de lo que hayamos recibido, agradecer a Dios. Eso nos lo enseñó Daniel en la primera parte del capítulo 2. Hoy vamos a estudiar la segunda parte. Dice, ¿quién es realmente sabio? Bueno, vamos a ver qué nos va a enseñar Daniel. Entonces, es lo que nos ha, todas esas experiencias maravillosas que nos ha regalado Daniel con sus amigos, estos 4 jóvenes israelitas que tenían fe en Dios, que no se dejaron contaminar, que miren, que tomaron la decisión, ¿no? De no dejarse contaminar. Y que lo que en ese momento quisieron hacer con ellos, en ese reino donde ellos estaban, han sido cautivos, entonces ellos tomaron esa decisión. Entonces, debemos también, ¿no?, de estar atentos a todos los ataques del enemigo. Él está presto siempre a querer robarnos la identidad, que nos contaminemos de todas sus acechanzas. Y es bien interesante ver que cuando nosotros tomamos esa decisión, decidimos llevar una vida conforme como Dios quiere que la llevemos, que no nos dejemos robar nuestra identidad ni contaminarnos con todas las cosas que nos ofrece el mundo. Y ver cómo cuando nos vemos confrontados a algún problema es mucho más fácil, ¿no? Poder vencer, conociendo la voluntad de Dios. Amén. Y mire que esto no es algo religioso, no es religiosidad, que nos volvamos personas que santurrones, que a toda hora estamos echándonos la bendición por todo, estamos de pronto diciendo aleluya, gloria a Dios, hermano, hermana, personas que ni siquiera han recibido el Señor, pero esto no se trata de eso, se trata es de poder tener conocimiento de la palabra de Dios, de saber qué es bueno, saber discernir qué es bueno y qué es malo. En el mensaje del domingo pasado, Kiana nos hablaba precisamente de esto, de cómo uno, con la sabiduría que Dios nos da a nosotros, poder nosotros saber qué es bueno y qué es malo y qué podemos dejar entrar en nuestra mente y qué no. Y ser conscientes, ¿no? Como de que así tomemos esa... deseamos ser seguidores de Dios. Jesús mismo lo profetizó, en este mundo tendremos problemas. Entonces aquí hemos aprendido ¿qué será? Como pasos a seguir, ¿no? Amén. De cómo enfrentar
un problema, como nos lo enseñaron estos jóvenes. Vimos que en el momento en que estaban ellos en ese peligro de muerte, lo que hacen es, primero, ya lo hablamos, reconocer que Dios era el único que podía ayudarles, que incluso no sabemos cuándo estamos pasando por un problema, como Daniel y sus amigos investigaban, pero ellos en realidad no les habían dicho todavía de eso, pero se dan cuenta de que están en peligro de muerte. ¿Y qué es lo que ellos primero hacen? Orar, pedirle a Dios que los ayude, que les dé esa herramienta, ¿no? Amén. Y oraron y esperaron la respuesta de Dios. Otro principio que es que después de orar, que cualquiera que sea el resultado, lo primero que tenemos que hacer es alabar a Dios, agradecer, ir con corazones agradecidos, reconocer que la sabiduría, los secretos, todo proviene solo de Él, solo de Dios. El único sabio que es Dios. Eso. Y que Él es el quien nos revela los secretos, que tiene el poder, como lo decían los versículos, de quitar y poner reyes. Él tiene un poder ilimitado. Nadie más lo tiene. Aparte de Dios, solo Dios tiene ese poder ilimitado de hacer todas las cosas. Nadie puede hacernos daño si el Señor no lo permite. Amén. Nadie puede hacer nada que esté fuera de la voluntad de Dios, porque de Él son todos los dominios, todas las cosas de este mundo, y solo a Él debemos darle gratitud, honra, gloria y honor. Amén. Que es bien claro, ¿no? Es bien importante porque cuando nosotros tenemos la identidad como hijos de Dios, nosotros podemos vivir seguros, podemos vivir en paz, podemos tener algo que no tiene el resto de la gente. Hay mucha gente que le tiene miedo, por ejemplo, a la muerte. Exacto. Uy, me va a morir y entonces ahora ¿para dónde voy o qué voy a hacer? ¿Por qué? Porque no conocen la palabra de Dios, porque no sienten que la identidad que Dios nos dio a nosotros como hijos de Dios por medio de Jesucristo en la cruz nos da a nosotros muchos privilegios y nos da a nosotros seguridad. Si realmente uno cree en Dios, tiene la convicción y tiene la seguridad y la tranquilidad, como estos jóvenes, como enfrentaron ese problema en su momento dado. Ok, listo, porque denos más tiempo. Ellos exigían y podían esperar que Dios, con la absoluta seguridad, les iba a dar la revelación de ese sueño. Entonces, así que si no has visto estos 3 primeros capítulos, te invitamos a que los leas, para que los escuches, para que no roben tu identidad, para que tomes esa decisión de no contaminarte y cómo enfrentar un problema. Bueno, vamos a ver qué nos tiene Dios para el día de hoy. Vamos a leer Daniel 2, el versículo 24 y 25. Dice: entonces Daniel fue a ver a Arioc, a quien el rey había ordenado ejecutar a los sabios de Babilonia. Daniel le dijo: no mates a los sabios. Llévame ante el rey y le explicaré el significado de su sueño. Enseguida, Arioc llevó a Daniel ante el rey y anunció: entre los cautivos de Judá encontré a uno que le dirá al rey el significado de su sueño. Entonces, aquí vemos cómo después de orar, de adorar a Dios, de darle gracias por haberle revelado el sueño del faraón, Daniel, ¿qué está haciendo? Está intercediendo por los magos, por los sabios, ante ese capitán Arioc, que era el que estaba encargado de ellos. Fíjate que, para un pequeño paréntesis ahí, Daniel está salvando a estos hombres para que no los maten. Y mire que después de esto, vamos a verlo después más adelante, cómo estos hombres se pasan a ser enemigos de él y empiezan a tener la envidia y empieza a hacer problema a esta gente. O sea, como que hubiera sabido más bien que... Deje que el rey lo... Pero más sin embargo, Daniel intercede por ellos. Sí, porque recordemos que Arioc, era quien el rey había encargado de matar a todos estos sabios de Babilonia. En manera sorprendente, o sea, no sabemos cómo, el capitán va donde el rey, ¿no? A sacar pecho, a vanagloriarse diciendo: yo encontré, o sea, fui yo el que encontré a uno de los que vinieron desde Israel, uno de los jóvenes que le va a interpretar el sueño.
Entonces aquí podemos ver cómo ese Arioc también aprovecha, ¿no? La oportunidad como para lucirse ante el rey, ganar alguna prebenda, porque vio que el rey estaba muy preocupado por ese sueño y había prometido a la persona que le diera la interpretación de sueño que iba a recibir dones, favores, gran honra. Así que seguramente, pues como para ganar puntos con el rey, sino de pronto saber qué prebendas, qué cosas podía, qué recompensa podía tener. Pero vemos también como otra cosita que nos enseña Daniel, y es que él no dijo nada ante el rey con respecto a Arioc, no le dijo que la iniciativa había sido de él, sino que él dejó que el rey siguiera pensando que era Arioc quien lo había descubierto. Daniel en ese momento no lo hizo quedar mal. No lo hizo quedar mal, pero no necesitaba ni vanagloria. Él sabe claramente quién está con él. A él no le han robado su identidad. Entonces, vamos a ver qué dice el rey con respecto a todo esto, ¿no? Eso es bien importante tenerlo en cuenta porque muchas veces nosotros como que cuando hacemos algo quisiéramos que nos dieran siempre como como sacar pecho. Sí, como, ¿no?, que nos dieran a nosotros, es que mire, él tal cosa, tal otra, ¿no? Pero cuando uno tiene, como tú decías, la identidad bien puesta como hijo de Dios, uno no necesita el aplauso ni necesita absolutamente nada de los demás. Amén. Bueno, entonces vamos a leer los versículos 26 y 28 que dicen así. Entonces el rey le preguntó a Daniel, llamado también Belsasar, ¿es cierto? ¿Puedes decirme lo que soñé y lo que mi sueño significa? Daniel contestó, no hay sabios, brujos, magos ni adivinos que puedan dar a conocer el secreto del rey. Pero hay un Dios en el cielo quien revela secretos y le ha dado a conocer al rey Nabucodonosor lo que ocurrirá en el futuro. Ahora le diré lo que soñó y las visiones que vio mientras estaba acostado en su cama. Entonces aquí podemos observar que el rey no podía creer que Daniel, un jovencito, de pronto hasta sin experiencia, ¿no? Porque de pronto él creería que sus magos tenían más experiencia. Él no creía que ese jovencito pudiera decirle el sueño y su interpretación, porque pues sus sabios de muchos años más no pudieron hacerlo. Daniel, vemos claramente que él vuelve y le recalca al rey de que no hay persona alguna que hubiese podido adivinar lo que el rey pedía. Esto lo hace y lo pone muy en claro para que el rey supiera, ¿no?, que fue Dios directamente que le dio en visión de sucesos que van a pasar al futuro. Y pongamos mucho cuidado a este capítulo porque esta es como esa columna vertebral de todas las profecías que se han cumplido y de las que estamos esperando que se cumplan. Porque además Dios no solo revela el sueño, su interpretación, sino que también lo que estaba pasando el rey antes de dormir, ¿no? O sea, es lo que estaba pensando. Lo que estaba pensando, perdón. Entonces aquí vemos de que es como esa base. Desde que empezó el estudio de este libro de Daniel, hablamos de esto, del cumplimiento de las profecías y lo importante que era este libro. Imagínense que el rey no cree que él pueda darle el sueño, pero cuando vemos, y vamos a leer ahora, vemos que no solamente le revela el sueño, sino lo que estaba pensando en ese momento el rey antes de ir a la cama. Y eso es bien interesante porque Dios le revela a quien él quiere las cosas secretas. Los secretos los conoce Dios. No hay cosa que esté en lo oculto que Dios no conozca. A veces nosotros nos hacemos los desapercibidos y creemos que podemos engañar a Dios, pero Dios conoce todo, absolutamente todo lo que hay en lo oculto y lo que hay dentro de lo que está de pronto fuera del alcance de las personas. Y mucho más, los sabios y los brujos y todo esto que no pudieron ni siquiera acertar en lo más mínimo. No, ni acercarse un poco, porque ellos siempre trataban como de dilatar las cosas, ¿no? Bueno,
Continuemos, vamos a ver qué nos dicen los versículos 29 y 30. Aquí dice, estando tú, rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de suceder en lo porvenir. Y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. Y a mí me ha sido revelado este misterio, no porque en mí haya más sabiduría que en los demás vivientes, sino para que se te dé a conocer al rey, para que se dé a conocer al rey la interpretación y para que entiendas los pensamientos de tu corazón. Amén. Wow. Miremos esa magnitud del poder de Dios y ese gran privilegio que tuvo Daniel y sus amigos al ser escogidos, ¿no? Por esa fidelidad por Dios para darles semejante revelación, que siendo el sueño difícil de descubrir, pues cuánto más los pensamientos, ¿no? Imagínate. Es que el Señor revela a Daniel que el rey, antes de ir a la cama, lo que el rey estaba pensando, lo que a él como que le preocupaba en cierta forma, ¿no? Y mira que hay algo bien interesante ahí porque a nosotros nos pasa, ¿no? Y es algo que seguramente a usted le ha pasado y es que muchas veces nosotros estamos pensando, tenemos algo en nuestra mente antes de ir a la cama y soñamos con algo como relacionado con eso, ¿no? Entonces, tenemos que tener en cuenta eso porque de pronto puede ser una respuesta, una visión de Dios, porque Dios dice que Él va a hablar en esta época a través de sueños y visiones. O sea que tenemos que estar muy atentos también en el momento en que nosotros vayamos a la cama y si hemos estado inquietos por algo y tenemos un sueño más o menos relacionado, pues el Señor puede estar hablándonos en ese momento. Entonces, aquí queremos detenernos como un poco para decirles que así como Dios le reveló pensamientos al rey, que decirles, Dios conoce nuestros pensamientos, Él sabe lo que estamos pensando. Amén. Mire, David en el Salmo 139, 1 y 2, mire lo que dice, Señor, tú me examinas, tú me conoces, sabes cuando me siento y cuando me levanto. Aún en la distancia me lees el pensamiento. Amén. Qué tremendo, ¿verdad? Amén. Tengamos esto siempre en cuenta. El Señor conoce nuestros pensamientos, las intenciones de nuestro corazón. Al Señor no lo podemos engañar. Cuando hacemos algo, porque no, pues la mayoría de los seres humanos pensamos que podemos engañar a Dios y muchas veces nos importa más lo que puedan pensar nuestros semejantes, las personas incluso que no nos caen bien, más nos interesa eso más que lo que puede pensar Dios. Mire que es bien tenaz esto, porque a mí me ha pasado y me pasa muchas veces. Yo quiero quedar bien con las personas, pero a veces como que no pienso en quedar bien con Dios. O sea que si hay algo que yo tengo que hacer en agradar a la gente o agradar a Dios, por lo regular siempre agrada a la gente. Y a Dios lo dejo a un lado, porque a Dios no lo tenemos en cuenta muchas cosas. Nosotros creemos en Dios, o entre comillas, pero no creemos que Él está pendiente y conoce nuestros pensamientos y nuestras intenciones. Entonces, es bien interesante tener en cuenta de que si nosotros creemos en Dios, si nosotros creemos que Dios es real, pues lo que tenemos que hacer es que saber que en su poder y su sabiduría Él conoce todo lo que hay en nuestras vidas, todo lo que hacemos, todo lo que pensamos, todo lo que anhelamos, inclusive lo que hacemos, con qué motivación lo hacemos. Exacto. Esto lo podemos estar haciendo con una motivación perversa, digámoslo así. Pero, y lo que podemos estar hablando y diciendo cosas muy bonitas, pero Dios no está oyendo lo que sale de nuestra boca, Él está oyendo lo que hay en nuestro corazón. Por eso el salmista dice precisamente eso, Dios examina todas las cosas, Dios examina lo que hacemos, lo que hablamos, lo que pensamos, cualquier cosa que nosotros hagamos, Él lo examina. Y nosotros tenemos que tener en cuenta de que si creemos en Dios, creamos en que Dios está examinando esto que estamos haciendo en este momento y eso que usted está haciendo, porque usted puede estar aquí viendo esto, pero puede estar pensando en otra cosa. Exactamente. O puede estar de pronto haciendo algo por cumplir o para que
no sé, cualquier intención, pero esas cosas las conoce Dios. Y cuando vayamos a actuar algo, tengamos en cuenta a Dios. ¿Qué es más importante? ¿Agradar a Dios o engañamos a Dios? No, engañemos a Dios, que Él sabe que esto, o sea, podemos hacer esto inclusive en lo oculto, en lo oscuro, en donde nadie nos ve. Ahí está Dios. En esa noche, en ese momento en que nos enfrentamos de pronto a un computador, un teléfono, lo que sea, ahí está Dios. Y Él, cuando nosotros tenemos esa fe, esa creencia en Dios de verdad, nosotros no vamos a hacer muchas cosas de las que hacemos y haríamos más de las que no hacemos. Exactamente, de las que se nos han mandado. Mire, si nosotros vemos en Proverbios 4:23, miremos lo que dice: sobre toda cosa guardada, guarda, ¿qué? Tu corazón, porque de él mana la vida. Wow, eso nos dice el sabio, digámoslo, el hombre más sabio después de Jesucristo fue Salomón, y nos dice esto. Que sobre toda cosa guardada guardemos nuestro corazón. ¿Cómo podemos guardar el corazón? Con lo que alimentamos, ¿qué? Nuestra mente, con los pensamientos. Por ejemplo, una falta de perdón, Satanás se da cuenta. Cuando no podemos perdonar, entonces pone esos pensamientos de mal, una película, una canción, algo que nos haga remorder el corazón, nos roba permanentemente esa paz. ¿Y qué es lo que debemos hacer cuando esto sucede? El primer remedio es perdonar. Y que cuando vuelvan esos pensamientos, volver a decir, ya esto lo perdoné. Por esos pensamientos que no nos dejan tan fácil, entonces por eso es que debemos insistir en cambiar esa forma de pensar, esa ofensa que nos hicieron, cambiar eso y más bien pensar en algo diferente. Es bien difícil porque es que la batalla de la mente está en eso, en ese momento el enemigo nos bombardea y empieza a meternos películas en nuestra mente. Por ejemplo, si a mí yo tengo una falta de perdón con mi esposa, entonces cuando ella de pronto no me contesta el teléfono, entonces viene Satanás y dice, bueno, este todavía no ha perdonado, está en ese proceso de perdonar, entonces metámosle en la cabeza de que es que ella está hablando con otra persona o que está haciendo cualquier cosa. En eso sí soy especialista porque ha habido muchas cosas en las que yo he tenido cosas que de pronto a veces estoy en el proceso de perdonar o he perdonado, pero aún así, aún aunque uno haya perdonado, Satanás sigue metiéndole a uno la duda, sigue metiéndole a uno todas las cosas que le empiezan a uno a pensar mal de la otra persona. ¿Para qué? Para dañarle el corazón, para dañarle la paz. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer en un momento de eso? Y lo que a veces hago yo, porque a veces también me quedo como que pensando en eso y sigo. Y yo mismo, Satanás pone la película en la mente y uno sigue dándole cabida a eso y sigue dándole más abriendo más la puerta. Claro, narrativa. Entonces, sí, seguramente por eso es que tal cosa, seguramente esto, ya sé por qué me dijo tal cosa. O sea, empieza uno a formarse unas películas en la cabeza que las inició fue el enemigo, porque esos son los dardos que nos mete el enemigo. Esa es la única manera que nos puede atacar Satanás. Satanás no puede hacernos daño físicamente, Satanás no puede desviar nuestro camino. ¿Sabe por qué? Porque los que tomamos la decisión somos nosotros. En el momento en que yo dejo que esa mente, tú lo decías ahora, guarda el corazón, en el momento en que nosotros dejamos que todos esos dardos se aniden ahí, lo hemos dicho muchas veces, yo puedo un pájaro puede venir aquí a mi cabeza, pero si yo lo dejo ahí y él hace un nido y toda la cosa, pues se forma un nido y yo ando con un nido y pájaros y huevitos ahí en la cabeza. Pero si yo no lo dejo, pues simplemente no se va a formar ese nido. Y eso es lo que pasa en nuestra mente y eso daña nuestro corazón porque inmediatamente esos pensamientos, esa película que se forma, que la inicia el enemigo, precisamente empieza a bajar a mi corazón y cuando me veo con mi esposa, entonces ya estoy bravo con ella porque ella ni siquiera sabe qué está pasando y resulta de que es que yo he dejado y he alimentado mi corazón de pensamientos, malos pensamientos que han venido a mi mente
sin ningún sentido. Sí. Y recordemos, Satanás anda como león rugiente esperando a ver en qué momentico dejamos una puertica medio abiertica para hacerlo. Dice Satanás, el 12º mandamiento, el que da papaya, no es papaya. No es papaya. Papaya, pues. Papaya puesta, papaya partida. Bueno, otra cosa que debemos tener en cuenta con respecto a lo que pensamos, es bien importante porque lo que pensamos define nuestro destino. Mire, la palabra de Dios dice en el Salmo 23:7, pues como piensa dentro de sí, así es. Entonces, ¿qué es lo que queremos llegar a ser? Es una pregunta que podemos tener allí en cuenta. Entonces, teniendo en cuenta que Dios conoce nuestros pensamientos y que según lo que pensemos, eso va a ser, entonces tratemos de discernir bien nuestros pensamientos. Pues hay muchos de ellos en los cuales no tenemos control, porque tú lo decías ahorita, ¿no? La batalla espiritual es la que se desarrolla en nuestra mente, que el enemigo siempre nos está bombardeando con esos pensamientos que atormentan, que quieren dañarnos, que nos vienen a robar nuestra paz, nuestra identidad, a hacer que tomemos malas decisiones. Pero si nosotros sabemos tener cuidado con lo que pensamos, que es así como tenemos ese libre albedrío, también somos libres, escuchen bien, somos libres de pensar lo que nos convenga. El apóstol Pablo nos dice que podemos manejar lo que pensamos. Es mentira, ¿no? Filipenses 4:8, miren lo que dice. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Amén. Qué interesante esto, porque de verdad que es bien difícil el uno poder manejar esto. Los pensamientos son los más difíciles de manejar porque hay pensamientos que uno no domina. Yo puedo controlar, digamos, en el momento dado cualquier pensamiento que yo quiero. Yo quiero pensar en este momentico en esta lesión. Quiero pensar en usted. Y yo quiero pensar que usted en ese momentico esta lesión le está llegando y que esto le puede ayudar a fortalecerlo. Aquí estoy pensando en eso, pero hay momentos en que me llegan pensamientos, como lo decía ahora, pensamientos de acusación, pensamientos que me llegan a mi mente de que yo no puedo, de que yo soy esto, de que yo tal cosa, de que estoy enfermo, o que de pronto no, así, ay, ya me dio gripa, entonces empiezo a pensar y empiezo a alimentar mi corazón y empiezo a alimentar todas las cosas. Hay cosas que no domino cuando llegue, pero sí puedo dominar, cambiar. Que tengo el libre albedrío para hacerlo. Me llegó el proceso de la culpabilidad o me llegó el proceso de la falta de perdón, entonces ya estoy bravo con mi esposa por tal cosa. Entonces, ok, pero no va a pensar en esto, va a pensar más bien en que ahora voy a salir con ella a caminar o de pronto hacer otra cosa. Entonces, pero es ser intencional en este cambio, y en lo que nos dice el apóstol Pablo es precisamente eso, en lo que es verdaderamente justo, en lo que es verdaderamente puro, amable. Si hay virtud alguna, o sea, en esto pensar. Ser intencionales en esas cosas. Pero es muy importante en qué alimentamos nuestra mente, qué es lo que estamos viendo, qué es lo que estamos escuchando. Estamos escuchando chismes, estamos alimentándonos de novelas baratas que solamente dan intriga, o estamos viendo series que de pronto nos están dañando el corazón también, o ¿qué estamos haciendo? Estamos alimentándonos de la palabra de Dios, estamos viendo un estudio de estos, qué bueno, porque si estos estudios o cualquier estudio que usted vea de otras personas que sean bíblicos, que sean basados en la palabra de Dios, eso es alimentar para bien, eso es algo puro, es honesto, es amable, es algo de virtud, es algo, en esto tenemos que pensar. Si yo tengo ocupada mi mente en lo que voy a hablar o lo que voy a estudiar en el estudio de Daniel, entonces yo, en vez de estar pensando bobadas, me pongo a ver a Daniel, me pongo a escuchar mensajes, de pronto a investigar y hacer cosas de qué palabras se utilizó en esto. Entonces, o sea, tengo mi mente ocupada. Exacto. Una persona que tiene su mente ocupada en las cosas de Dios no tiene tiempo para pensar en bobadas, en estupideces, en cosas que de pronto no tienen razón de ser. Son cosas que nosotros mismos propiciamos
esos pensamientos. Así como el rey en ese momento estaba pensando en las cosas futuras, pues Dios le dio favor a ese rey para poder que pudiera tener una revelación de eso. Pero si el rey está pensando en mujeres, o está pensando en orgías, o está pensando en borracheras, está pensando en fiestas, está pensando en hacer cosas deshonestas, pues ¿qué le va a llegar a su mente? Bueno, vamos a ver aquí. Daniel le dice a Nabucodonosor que en eso en que él se había acostado pensando, entonces acerca del futuro, un reino tan grande, Claro. ¿qué será? ¿Qué va a ser de este reino? Es que, entre otras cosas, como un dato, el primer reino, digamos, mundial, o la primera potencia mundial que hubo fue Babilonia en ese entonces. Exacto, entonces un rey, imagínense, ¿qué va a pasar con este reino? Yo creo que sitios que ni conocía, pero que ya eran de él, ¿no? Entonces, en eso que él se había acostado pensando en su futuro y personalmente, ¿no? Creemos que el rey fue muy afortunado. Amén. Porque Dios y solo Dios, como vuelve a recalcárselo Daniel, le revela a él lo que va a acontecer y los pensamientos que ve en su corazón en ese momento, ¿no? Mira que hay algo que nosotros vemos y lo hablamos una de las anteriores lecciones, es que cuando Dios escoge a Nabucodonosor, dice mi siervo, o sea que Dios escogió a Nabucodonosor, a un hombre pagano, a un rey pagano, para que él hiciera la voluntad de Dios. O sea que Dios ahí nos muestra también su omnipotencia. Y ahí es donde vemos que Dios hace lo que él quiere. A este rey le dio la oportunidad de primero tomarse a Jerusalén, a tomarse a Judá. ¿Para qué? Para llevarlo como esclavo. ¿Por qué? Porque Judá se había apartado, porque Judá creía que porque tenía el templo, porque iban a la iglesia, porque diezmaban, porque iban a estarse allá todo el tiempo, entonces a ellos nunca les podía pasar nada. Nabucodonosor va, los saca de allá, los lleva al exilio, saca las cosas sagradas del templo, que era lo que ellos estaban llenos de orgullo. Eso se vanagloriaban, ¿no? De la vanagloria. Entonces, el Señor utiliza a este rey no solamente para darle un escarmiento, para la justicia que necesitaba en ese momento Jerusalén, sino también para revelarle cosas del futuro. No, y tremendo la gracia y el favor que pone sobre Daniel y sus amigos. Amén. Porque pues, eran demasiados los jóvenes que podía haber en ese tiempo. Claro. Pero, ¿qué pasa? Dios conocía el corazón de Daniel, Amén. Conocía el corazón de sus amigos y sabía que ellos al llegar allí, al estar cautivos, y Dios conocía que era el propósito de Nabucodonosor, que era entrenarlos para su servicio, ¿no? Para sacar el provecho de ellos, pero Dios primero, antes que Nabucodonosor, Dios conocía a Daniel y a sus amigos, sabía que eran personas que no se iban a dejar contaminar, sabía que eran personas firmes y fieles, y que no iban a perder esa identidad. Amén, amén, sí es cierto. Entonces, por eso es que Dios utiliza tanto a Nabucodonosor para revelarle esto, como a Daniel y a sus amigos para darle la interpretación y para mostrarle al rey que él no era omnipotente, sino que había un Dios sobre los cielos, que él era el único que conocía todos los secretos, inclusive hasta los pensamientos. Y esto es de tener, a mí me da hasta miedo a veces cuando veo esto, porque si yo sé que Dios sabe lo que estoy pensando también, y yo, wow, entonces, qué vergüenza muchas veces los pensamientos que Dios examina o que Dios se da cuenta de mí. O sea, no estamos solos, estamos alrededor de un Dios maravilloso que quiere bendecirnos, pero también que examina y que muestra y que revela todas las cosas que Él quiere. Así que es muy importante que tengamos en cuenta esto para que cuando actuemos, para cuando estemos pensando, para cuando estemos haciendo cualquier cosa, lo hagamos de corazón para Dios, sabiendo de que Dios conoce las intenciones y conoce también los secretos más oscuros que aún nosotros exactamente no conocemos. Y ver cómo nosotros podemos engañar de pronto a las personas,
a nuestra pareja, a nuestro jefe, al pastor, a quien sea, podemos engañar de hablar palabras, cosas bien bonitas, pero a Dios no lo podemos engañar. Tú lo has dicho y lo hemos repetido aquí a lo largo del estudio. Dios conoce nuestro corazón. Él es el único que ve allí dentro y sabe qué es lo que realmente está saliendo de él. Por eso yo creo que gran parte de la invitación del día de hoy es eso, a que guardemos nuestro corazón. Tú lo has dicho, ¿cómo lo podemos guardar? ¿Cómo lo podemos alimentar? Y no es dejarlo allí quietecito sin pensar en hacer nada. No, es alimentarlo. ¿Para qué? Para empezar a cumplir el propósito de Dios, ¿no? Porque cuando nosotros estamos llenos y tenemos nuestra mente llena de las cosas de Él, es lo que vamos a poner en práctica. Fue lo que hicieron Daniel y sus amigos. Ellos no estuvieron allí como aisladitos, ahí quieticos, no. Ellos estaban poniendo en práctica de lo que estaban llenos, de su fe, de la palabra de Dios, fueron firmes en esto. Y lo que, así tú lo decías, Dios utilizó a un rey pagano para revelarle lo que va a acontecer en su futuro, pero también en el nuestro. Ya en la próxima lección vamos a empezar a estudiar bien detenidamente lo que fue ese sueño, lo que es esa interpretación. Vamos a hablar de las profecías ya cumplidas, de las que estamos esperando que se cumplan muy pronto. Amén. Entonces yo creo que la invitación hoy también es amplia. Si no has empezado con nosotros este estudio, nuestra invitación es inicia desde nuestro primer video, que fue cómo que no nos roben la identidad, luego tomar esa decisión de no contaminarnos, luego cómo enfrentar los problemas y es de quién es realmente sabio. Te invitamos allí también, tú lee estos capítulos, estos que llevamos, léelos. Pídele al Señor que te muestre, al Espíritu Santo que te revele. Qué rico que entre todos podamos aprender un poco más. Lo que nosotros estamos analizando y comentándote aquí no es lo último. No, Dios te puede revelar a ti también otras cosas. Amén. Y de eso se trata. Y esto es de Dios, porque Dios es el que nos está dando, pero no es la única interpretación. Hay otros estudios también en YouTube de otros pastores muy interesantes también, en las cuales lo ven por otro punto de vista, por otro lado, pero también son de gran valor. De gran valor y que son también aceptables, o sea, son viables, que no están en contra de la palabra de Dios, sino que están respaldadas por ella. Así que qué maravilloso es Dios, qué bonito es Dios, que a un rey pagano le revela un sueño, le revela secretos, y no solamente eso, sino que hoy en día nos está revelando a nosotros de que Él conoce nuestros pensamientos, las intenciones de nuestro corazón, de que podemos también nosotros alinearnos con su voluntad, y así como el rey Nabucodonosor tuvo esa fortuna, nosotros también podemos tener esa fortuna el día de hoy, de podernos ayudar en todas las cosas que hagamos y que nos ayude el Espíritu Santo a dominar nuestros pensamientos, porque qué difícil es eso, qué difícil. Y gracias a todos por acompañarnos. Yo creo que este es el fin por ahora, porque vienen otros estudios más de este capítulo y viene la interpretación del sueño. Les pedimos el favor de que si le gusta, denle un le gusta a esto, comparta esto con otras personas, y en nuestro canal, usted va a La Roca de Betel en YouTube, La Roca de Betel, en nuestro canal hay un playlist que llama el estudio de Daniel. También está en el playlist el estudio de Romanos, que fue muy interesante también, que Dios nos regaló, que aprendimos demasiado, que está como entrelazado con todo lo que estudiamos y con todo lo que hablamos y vivimos en nuestra vida diaria. Claro que sí. Entonces ya solo nos resta darles las gracias y invitarlos a que no se aparten de la palabra de Dios, que la escudriñen día a día. Si tienen un tiempito allí de oración, lean la palabra de Dios. Es la que nos da a nosotros el soporte para enfrentar cada día lo que nos trae ese día. Amén, amén. De verdad que en Romanos 12:2 dice que no nos amoldemos a este mundo, que
renovemos nuestra mente, y la mente la podemos renovar ¿con qué? No con basura como la hemos hecho anteriormente, sino con la palabra de Dios, con estudios que le pueden ayudar a usted para que podamos todos crecer en estatura al varón perfecto, en sabiduría y gracia con Dios. Así que oremos. Amado Padre, Dios Todopoderoso, gracias te damos por esta lección tan importante que tú nos has regalado en este día, Señor. Gracias porque tú utilizas a quien tú quieras, Señor. Utilizaste en esa época, 2600 años atrás, Señor, a este rey pagano, Nabucodonosor, para revelarles la raíz, la columna vertebral de las profecías, Señor, que no solamente llegaron a esa época, sino también a nuestra época y que estamos esperando también, Señor. Gracias, porque no solo tú en esta enseñanza nos has revelado de que tú le revelas a este rey el sueño, sino también sus pensamientos antes de ir a la cama, Señor. Qué miedoso para nosotros o qué prevenidos, digámoslo, tenemos que estar nosotros al saber que tú conoces nuestros pensamientos, que tú conoces las intenciones de nuestro corazón, Señor. Queremos alinearnos, Dios Todopoderoso, con tus pensamientos, Señor, con tu palabra. Queremos alinearnos con tu voluntad, Padre mío, porque no queremos estar fuera de tus designios, de todo lo que tú tienes para cada uno de nosotros, Señor. Gracias por este tiempo, por este estudio, Señor. Gracias por cada persona que nos ve, Señor, que nos tiene a nosotros como esa fuente para poder alimentarse espiritualmente. Bendícelos a todos, Señor, y ayúdanos a nosotros a que podamos cada día tener esa palabra fresca para que todos podamos crecer como canales de bendición para cada uno de ellos y para cada uno de nosotros también, Señor. Gracias, papito lindo, que quedamos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga a todos y que tengan una feliz semana. Bendiciones para todos. Nos vemos próximamente. Bye, bye.